Vamos a comenzar. Este mes, Andrea nos trajo la palabra de este tiempo conforme a la palabra del año, que es que somos enviados con la unción de Cristo. Y este mes, Andrea nos da esta palabra alineada, que era ser entendidos en el espíritu al que pertenecemos y entendidos en los tiempos en los que estamos. Por eso la palabra de hoy se llama entendidos en los tiempos. La semana pasada vimos que el tiempo de la iglesia y el espíritu, ¿no? Y cómo la iglesia tiene que caminar junto con el espíritu, porque tiene que haber un acuerdo entre la iglesia y el espíritu para impactar a este mundo. La iglesia necesita estar en dependencia del Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo la iglesia no podría hacer absolutamente nada. Sería todo esfuerzos humanos. Pero el Espíritu, el Señor lo envió para que obre en nosotros, para que nos guíe, nos empodere y nos ayude a cumplir la misión a la que el Señor nos envió. Hoy vamos a ver entendidos en los tiempos, porque creo que, no sé si le pasa a usted, y tengo la sensación de que ya estamos en los últimos tiempos. Y tenemos que ser entendidos en esto. Tenemos que ser entendidos en qué está pasando. Todo lo que está pasando en el mundo no es casualidad. Recién Guille nos hablaba de la cápsula del Artemis 2 que fue para allá, ¿no? Y todo el mundo estaba ahí pendiente de lo que estaba pasando. Pero también tenemos un montón de otras cosas que están sucediendo en el mundo y que nos llega la información y que estamos conectados a toda esa información. Y hay muchas cosas que están marcando tiempos y muchas cosas que son señales de los tiempos. Entonces tenemos que tener ese entendimiento. Le invito a leer Mateo 16, del 1 al 3. Dice así: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo: al llegar la noche ustedes dicen, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojizo. Por la mañana ustedes dicen, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y nublado. Bien saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. Wow. A veces uno pasa por alto estas declaraciones del Señor, pero el Señor acá los está confrontando y en la cara les está diciendo una realidad, una verdad tan fuerte. Esto para un religioso es como un cachetazo, porque dice, bien saben distinguir cosas terrenales, naturales, pero no están pudiendo distinguir las señales de los tiempos, no se están dando cuenta de las cosas que están pasando, de cómo se están cumpliendo las profecías y las palabras de Dios. No están pudiendo verlo. Ustedes, justamente los fariseos y los saduceos, que eran los que más conocían las escrituras, no podían darse cuenta de lo que estaban pasando. Lo vimos siempre lo vemos para Navidad, ¿no? Que cuando vienen los magos de Oriente, caen justo allí donde Herodes, el rey, y Herodes, cuando le dicen que iban a ser un rey, inmediatamente manda a buscar a los que conocían las escrituras, y ahí los otros pusieron a revisar. Sí, es verdad, tiene que nacer en Belén. Y estaban más atentos a los tiempos gente extranjera, gente que no era del pueblo, más atento a las señales que los del mismo pueblo. Y por no estar atentos, se perdieron de Dios caminando entre ellos. En este pasaje entonces nos encontramos con esta fuerte acusación. Bien que saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. Iglesia, ¿sabemos distinguir las señales de los tiempos? Eso que has aprendido, eso que el Señor
nos ha enseñado a través de tu palabra. Y que está acá y puede estar en nuestro corazón. Pero estamos pudiendo con esta información distinguir lo que está pasando, los tiempos que estamos viviendo. Porque si no, caemos en la misma de los fariseos. Tener conocimiento y no darnos cuenta de lo que está pasando. Y están pasando muchas cosas. Qué tristeza, ¿no? Con estos hombres. Dios, el Señor los confronta, les dice las cosas como son. Él fue siempre así con los religiosos. Hombres que tenían conocimiento de las Escrituras, pero no tenían la capacidad de entender los tiempos. No entendieron que Dios hecho hombre caminó entre ellos. No entendieron que el reino de Dios no solo se había acercado, sino que ya estaba ahí. Juan el Bautista predicó: el reino de los cielos se ha acercado. Pero el Señor Jesús dijo: el reino de los cielos ya está aquí. Y no se dieron cuenta. Pero no solo ellos estaban como nublados a ver los tiempos. Veamos el siguiente pasaje, que es muy triste. Dice: cuando llegó cerca de la ciudad, el Señor Jesús, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, o quién te puede dar paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y el Señor Jesús esto lo dijo llorando. No conociste el tiempo de tu visitación. Otras versiones hablan: por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. No te diste cuenta. No pudiste ver que estuve con vos ahí. No aprovechaste la oportunidad, porque está hablando de tiempo kairos de Dios aquí. No te diste cuenta que estuve ahí. Y qué triste, mis hermanos, para esta ciudad, porque después, en el año 70, 40 años después de esta palabra, se cumplió lo que dijo el Señor. No quedó piedra sobre piedra. Entró el ejército enemigo, el de emperador Tito, y destruyeron todo, destruyeron el templo, la gente tuvo que huir. La pregunta es, porque esto sucedió hace 2000 años, hombres religiosos que no entendieron las señales, una ciudad y un pueblo, Israel, que no entendió las señales. Y la pregunta es, ¿la iglesia está siendo entendida de los tiempos que vive? La palabra nos da mucha información acerca de los tiempos del fin. Pero tenemos que tener revelación para ser entendidos. Porque hoy vamos a declarar ser entendidos. Pero necesitamos a la información que tenemos añadirle la revelación espiritual que necesitamos para ser entendidos. Daniel, en el capítulo 12, versículo 1, del 1 al 3, dice: cuando llegue el momento, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Serán momentos angustiosos como jamás lo hubo desde que la humanidad existe. Pero llegado el momento, tu pueblo será liberado, lo mismo que todos los que estén registrados en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Y si bien acá está hablando de lo que va a pasar con Israel en un futuro cercano, fíjese que
las cosas que dice. Cuando llegue el momento, es como si eso ya estuviera en una agenda. Cuando llegue el momento, se levantará Miguel, el arcángel Miguel, que en la teología se habla de que es el arcángel que cuida a Israel. Y dice el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Serán momentos angustiosos, como jamás los hubo desde que la humanidad existe. Y esto nos conecta con el Apocalipsis. Y dice, pero llegado el momento, porque también hay otro momento en la agenda, tu pueblo será liberado. Y lo mismo que todos los que estén registrados en el libro. ¿Quién es? ¿Israel o quién? La iglesia. ¿Cuántos están registrados en el libro? Bien, a los que, gloria a Dios por los que levantaron la mano, el resto no sé. Arréglensela después. Vean si están anotados o no. ¿Cuántos están anotados en el libro de la vida? En el libro de Dios. Si has conocido a Cristo y Cristo ha salvado, te ha transformado, está en tu vida, su Espíritu está en tu vida, estás en el libro, estás anotado y no puede haber cosas mejor que eso. Porque estamos ya seguros en nuestra salvación para la eternidad, porque Él ya nos anotó ahí. Estamos seguros. Así que cuando allá se pase lista, que se ponía a cantar. Estamos en el libro, ¿verdad? Y dice que seremos en ese momento liberados de ese momento angustioso. Y esa libertad viene porque el Mesías vuelve. El Mesías vendrá a traer su reino. El Mesías vendrá a establecerse sobre la tierra y tanto el pueblo de Israel que haya creído en Él, ese remanente fiel que siempre estuvo, ese avivamiento que el Señor va a traer sobre Israel, los que sean avivados en ese tiempo, más la iglesia, terminará cuando Él venga su tiempo de angustia. Y cuando Él venga y establezca su reino, nosotros gobernaremos con Cristo. Eso es lo que la palabra nos dice. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pablo nos habla de esto, de una resurrección, algunos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y acá está lo bueno, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos que haya en ese tiempo, hermanos, no en ese tiempo futuro, en ese tiempo que ya es hoy. Porque hoy se necesita entendidos. Hoy se necesita gente que instruya. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Es decir, van a alumbrar. Y van a alumbrar el camino y la vida de muchos que están necesitando una guía. Hermanos, hoy y más adelante la noche se va a poner más oscura. Siempre se compara esto con una noche que se va poniendo oscura hasta que el día amanezca. Hoy cantábamos amanece. Pero hay una noche que se está poniendo oscura y tenemos que ser entendidos de que estamos en una noche oscura, pero los entendidos que resplandecerán, traerán luz para todos aquellos que necesitan. Tu vida tiene que transformarse en luz para gente que no está entendiendo lo que está pasando. Luz para mucha gente que no entiende lo que va a pasar. Porque va a venir un tiempo muy angustioso para la humanidad también. No solamente para Israel y para la iglesia, para la humanidad. ¿Y quién le va a explicar a la gente lo que está pasando? Los entendidos. Los que instruyen en justicia. Y vos y yo somos esos entendidos.
Amén. Los entendidos resplandecerán y los que instruyen serán como las estrellas. O sea, las estrellas, ¿qué hacen? Brillan. Así que ambos emitirán luz para los que necesitan. Leamos el siguiente versículo que está en línea con esto de qué es ser un entendido. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuando David asume como rey, después en algunas batallas que tuvo, se le empezaron a unir de las distintas tribus de Israel para formar un ejército. Y de todas las tribus se hablaba de miles que se le iban uniendo. Pero la tribu de Isaacar solamente presentó 200 hombres. Al lado de los miles de las otras tribus parecía ser nada. Sin embargo, está aquí porque destaca qué clase de hombres eran. Eran hombres entendidos en los tiempos. Eran hombres que sabían, dice, lo que Israel debía hacer. Por eso ser entendidos no es solamente comprender lo que está pasando, sino también poder comunicarlo, poder enseñarlo, poder aconsejar, poder decir esto es lo que está pasando, esto es lo que tenemos que hacer. Otra versión me gusta porque lo aclara también esto. En la NTV dice: de la tribu de Isaacar había 200 jefes juntos con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. ¿Vieron? Evaluaban. Gente sabia, gente inteligente, gente con conocimiento, pero no con conocimiento de información. Gente que sabía entender lo que estaba pasando y sabía por dónde había que ir en medio de todo eso que estaba pasando. Y créanme que tener 200 así en un ejército y en un reino valía la pena. Y valía más que muchos miles de soldados. Porque vos podés tener muchos soldados, miles, pero si no tenés inteligencia, conocimiento y saber por dónde ir, capaz que podés perder a todos los soldados. Si haces cosas poco sabias, con poco discernimiento, te puede ir muy mal, por más que tengas muchos. Ahora, cuando vos tenés gente sabia, que sabe aconsejar, que sabe discernir lo que está pasando, que sabe decir por acá hay que ir, tenés la batalla prácticamente la mitad ya la ganaste. Prácticamente la mitad ya ganaste la batalla. Y David tuvo de esos 200. De esto se trata, mi hermano. De esto se trata, mi hermana. Esto es lo que venimos diciendo. Debemos entender los tiempos, sus señales, para poder guiar por caminos correctos a nuestras familias, a nuestros hijos, por caminos correctos nuestro matrimonio, por caminos correctos nuestra iglesia. De esto se trata, de entender qué está pasando y en base a lo que está pasando saber qué tengo que hacer con mi familia, qué tengo que hacer con mis hijos. Yo creo, hermanos, es muy triste cuando uno ve papás que los hijos se le van y no saben qué hacer. Hay muchos que no están entendiendo los tiempos y sus hijos están siendo atrapados por el enemigo y se los está llevando y no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no son entendidos de los tiempos. No son entendidos y el enemigo les está ganando la batalla. Prefieren que los eduque la tablet, un celular, miran cualquier cosa
Y no tenemos control de eso. Y el enemigo se los está sacando. Entendidos en los tiempos, mis hermanos, es mucho más que hablar bonito acá. Es lo práctico del día a día. Matrimonios que están comenzando a fracasar porque el enemigo está tratando allí, obrando allí. Y como es un matrimonio poco entendido en los tiempos, poco entendido de lo que el enemigo está haciendo, no toma medidas. No sabe qué hacer. ¿Y qué más si ya vamos a eso digamos que lo más cercano, lo básico de nosotros? ¿Qué más si vamos a lo que está pasando a nivel país, mundo? Para ser entendidos en los tiempos, necesitamos conocer la palabra. En especial lo que ya se profetizó de los tiempos del fin y de la pronta venida del Señor. El establecimiento de su reino. La gente necesitará de una iglesia que entienda lo que está pasando y que sepa guiar en medio de todo lo que se viene. ¿Vas a hacer eso? ¿Vas a hacer esa iglesia? ¿Vas a ser esa iglesia que entiende lo que está pasando y vas a poder guiar personas en medio de todo esto? Amén. Vamos a ver, porque esto fue introducción. Vamos a ver unos puntos. Gracias, Margot. Vamos a ver unos puntos en que tenemos que ser entendidos como iglesia. ¿Sí? Primer punto, entendidos en las señales y tiempos del sistema. Un mar agitado, las naciones de la tierra. ¿Sí? La palabra nos enseña en muchos lugares la comparación entre la humanidad y el mar. La humanidad y el mar. En Isaías 17:12 dice: ay de esa vasta muchedumbre que brama como mar embravecido. Ay de las naciones que se alborotan como aguas tempestuosas. Y en Apocalipsis 17:15 dice: el ángel también me dijo: las aguas que has visto donde está sentada la ramera son multitudes de pueblos, naciones y lenguas. A la humanidad se la compara con un mar, y un mar que se agita, un mar que vienen vientos y la agitan y se pone tempestuosa. Miren, hoy en día vivimos en un tiempo donde los vientos que hay son muy fuertes y las olas que se generan. O sea, bueno, volviendo al tema, por ejemplo, del Artemis 2. Todo el mundo supo de eso. Despegó y fue como una ola de información y que se extendió hasta los límites del mundo. Pasa algo en Medio Oriente, genera una convulsión en todo el planeta y se generan olas, ¿no? Reacciones. Porque vieron cuando uno tiene un estanque y vos tiras una piedra, cae y genera ola. Y la ola va creciendo, ¿no? Y eso pasa con la humanidad. Eventos que hay, eventos que generan turbulencia y llega a todos los rincones del mundo, más hoy que nunca, porque estamos hoy en la era de la comunicación. Es como que no hay manera de evitar conocer lo que está pasando. De alguna u otra manera te va a llegar la información. El que no sepa qué fue lo que pasó con esta cápsula que enviaron a la luna es porque está desconectado del sistema. Porque todo el mundo supo, todo el mundo.
Y hoy con el celular o con los dispositivos que tengamos, tenemos acceso a la información inmediata y el mar se agita de nada. El mar se agita de nada. Cualquier noticia, cualquier información, cualquier evento, cualquier suceso se conoce en todo el mundo y genera una reacción en todo el mundo. Ese es el mundo en el que vivimos. Tomando esta comparación de las naciones como el mar, vemos que cualquier situación, cualquier evento, cualquier crisis agita este mar. El mundo puede agitarse por guerras, por una recesión económica, por enfermedades, por eventos. Pronto estamos al mundial y ya todo el mundo está preparándose, y eso va a ser un evento que va a agitar este mar, va a agitar. Casualmente, de todas estas cosas son de las que el Señor Jesús nos habló como señales en Mateo 24. Dice así Mateo 24: Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será derribado. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Y el capítulo 24 continúa. Nada más que no quise ponerlo completo. Puse hasta aquí, que es solo dolores, o los primeros dolores de parto, porque a eso se refiere. Los primeros dolores de parto. Vieron que cuando una mujer está embarazada y está por dar a luz, comienzan los dolores de parto muy de a poco, no tan fuertes y bastante separados. Pero a medida que el parto comienza el nacimiento se acerca, los dolores comienzan a ser más intensos y más seguidos. Nosotros estamos, hermanos, en los dolores, los primeros dolores de parto. Lo bueno es que cuando se terminan los dolores de parto, que para una madre puede ser algo muy tortuoso, nosotros los hombres no entendemos eso, pero para una mujer puede ser muy tortuoso. Cuando nace el hijo, se olvida todo. ¿Y saben qué es el nacimiento del hijo? Cuando el Hijo del Hombre aparezca en las nubes, se habrá terminado todo. Se habrá terminado todo dolor, toda angustia, todo sufrimiento. El Hijo del Hombre apareciendo en las nubes es nuestro amanecer, en nuestro nacimiento a un nuevo tiempo en Él y con Él. Así que cuando Él venga, todo terminará. Pero por ahora estamos en dolores de parto. Y estos dolores se van a ir incrementando. Después lea Mateo 24 completo y se va a dar cuenta de eso. Bueno, después vamos a tener también un taller de escatología, ¿sí? Pero fíjese que Jesús les dice: para estos tiempos,
y para esto tiene que tener la iglesia como un entendimiento. Cuídense de que nadie los engañe. Vivimos tiempos en los que se van a levantar personas diciendo yo soy el Cristo. Es interesante que Jesús haya dicho que va a venir gente diciendo eso. No es que están diciendo yo soy Jesús, están diciendo yo soy el Cristo, el Mesías, el ungido, el que te trae la revelación del séptimo cielo, el que te va a orar y te van a pasar cosas y hoy se están levantando muchos así. Y muchos que reclaman atención para ellos, no para Cristo, no para el Señor, no para aquel que merece toda la gloria y la honra. Y dice, cuidado, cuiden que nadie los engañe. Por eso tenemos que tener este entendimiento espiritual de todas las cosas, discernimiento espiritual, para que cuando venga alguien así, estemos atentos y no nos engañen. No digo que no va a haber personas que vienen con unción del Señor y nos bendigan y todo, no digo eso. Estoy diciendo que hay muchos que van a querer engañar utilizando cosas que son del pueblo de Dios. Engañando, mintiendo como si fueran del pueblo de Dios y no lo son. Oirán de guerras, rumores de guerra, es cosas que están pasando, pero no se angustien, esto es necesario que suceda. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto, hermanos, ya está comenzando a suceder. Por eso el Señor Jesús dice que no se angustien. Es necesario que así sea. Es necesario. Cuando lo tenemos claro que es necesario que así sea y que encima nosotros podemos entrar en eso, vas a mantenerte firme y fuerte, porque ahí está nuestro enfoque, entender lo que ya está escrito. Ahora, si yo no entiendo y no sé, y lo que venga por delante, me voy a quejar con Dios y me voy a despotricar porque no entiendo qué está pasando. Pero cuando entiendo lo que está pasando, eso es una firmeza. Eso me prepara. Eso me va a mantener enfocado. Amén. Punto 2. Entendidos en los tiempos de la humanidad corrompida. Pablo le decía a Timoteo algo que es cómo va a ser la humanidad del último tiempo, el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Dice en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos. Ese es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Por eso yo le digo que yo creo que ya estamos, porque esto es lo que estamos viendo como moneda corriente todo el tiempo. Esta clase de hombres iba a ir empeorando cada vez más.
Tiempos peligrosos son los que ya estamos viviendo. Dice, habrá hombres amantes de sí mismos, es decir, egoístas, egocéntricos, hombres que solo piensan en ellos y nadie más. No les importan los demás. Hombres avaros, es decir, para nada generosos. Hombres vanagloriosos que buscan gloria para ellos, pero sabemos que la gloria del hombre es vanagloria, no dura, no permanece. El único que tiene gloria eterna es Dios. Vanagloriosos, soberbios, que no se les va a poder decir nada porque ellos van a tener siempre la razón. Blasfemos, que van a hablar mal y van a maldecir a Dios y a las personas. Desobedientes a los padres. El mandamiento honra a tu padre y a tu madre va a perder vigencia con ellos. Ingratos, no te van a dar gracias por nada porque creen que son merecedores de lo que hagas por ellos. He conocido gente así, no te dan una gracia pero ni a palo. Vos los ayudás y no te dan gracias. No le enseñaron en el jardín a dar gracias. Pero es algo que se está cada vez profundizando más. Impíos, no tienen piedad. Sin afecto natural, no les importan, no aman a nada. Ni a sus padres, ni familiares, no aman ni a un perrito, ni a una planta, no aman nada. Implacables, que se van para adelante y que no te le pongas delante porque te llevan por delante. Calumniadores, que van con el fin de obtener un rédito personal, van a hablar mal de los demás y no les va a importar. Intemperantes, que su temperamento no es firme. Un día están arriba, otro día están abajo, arriba, abajo. El carácter va y viene y de esa manera hacen daño. Crueles, no les importa nada. Hoy en día la vida de un bebé en el vientre de su madre no es vida, dicen. No es vida. Crueles, prefieren matarlo. Y crueles con eso y con otras cosas. Aborrecedores de lo bueno. A lo bueno dirán que es malo y a lo que es malo dirán que es bueno. Así dice la palabra. Traidores. No vas a poder confiar en nadie. Impetuosos, que le dan para que no los detengas porque te llevan por delante. Envanecidos, que ni siquiera tienen sabiduría. Es como ellos piensan y punto. No les puedes decir nada. Que amarán más los deleites que a Dios. Parecerán muy piadosos. Y acá ya está hablando de gente de la iglesia. ¿Cómo la iglesia tiene que actuar en estos tiempos hacia este carácter de los hombres de los últimos tiempos? Con el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es justamente todo lo contrario de esto. El fruto del Espíritu se manifiesta en esto contradiciéndolo o oponiéndose, poniendo la resistencia de este tipo de personas. Fíjense, amantes de sí mismos, egoístas, ¿qué dice la palabra? El fruto del Espíritu, amor, pero amor por los demás. Avaros, generosos, ¿no? Ellos avaros, nosotros generosos. Ellos vanagloriosos, nosotros dándole la gloria a Dios. Ellos soberbios, nosotros humildes. Ellos blasfemos, nosotros que bendecimos tanto a las personas como a Dios.
Desobedientes a los padres, nosotros cumpliendo el cuarto mandamiento. Ingratos, nosotros viviendo en gratitud con Dios y con todo el mundo. Impíos, nosotros viviendo en la piedad. Sin afecto natural, nosotros amando a todo, valorando a todo. Implacables, nosotros personas razonables, que no nos peleamos por pelearnos. Calumniadores, nosotros hablando bien de las personas. Intemperantes, nosotros siendo personas estables, firmes en el Señor, maduras. Crueles, nosotros personas que cuidamos, personas que valoramos la vida. Aborrecedores de lo bueno, nosotros amantes de lo bueno. Traidores, nosotros fieles. Impetuosos, nosotros gente calma, que piense después hace. Envanecidos, nosotros no, gente firme, gente con consistencia y gente que tiene algo para dar. Que amará los deleites más que a Dios, nosotros amamos más a Dios que a los deleites. Que parecerán muy piadosos, nosotros no pareceremos, seremos piadosos. Amén. La iglesia tiene que actuar así por medio del fruto del Espíritu desarrollándose en nosotros. ¿Cuántos saben el fruto del Espíritu? Les tomo lección. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Muy bien. Último puntito. 3. Entendidos en los tiempos de la iglesia. O sea, entendidos de qué está pasando con la iglesia. ¿Qué cosas pueden pasar con la iglesia? ¿Cómo tenemos que actuar ante lo que puede pasar con la iglesia? Y Efesios 5, 25 al 27 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué tiene que ver los esposos, la esposa? Bueno, siga. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Hermanos, algo que la iglesia tiene que entender es que Jesús está trabajando en ella, porque la está preparando para presentársela a sí mismo dentro de poco. Jesús está planchando, como cantamos, ¿no? Planchando los vestidos, limpiando los vestidos para presentársela a sí mismo. Y yo preguntándole al Señor: bueno, Señor, ¿cómo es que estás planchándole los vestidos, limpiando las vestiduras? ¿Cuál es el mensaje que le estás dando a la iglesia? ¿O cómo estás trabajando? ¿O cómo nosotros tenemos que entender que estás haciendo eso? Y el Señor me llevó a las 7 cartas del Apocalipsis. No se preocupen, no la vamos a ver las 7. O sea, le voy a mencionar nomás. En algún momento quizás hagamos un taller sobre eso. Pero cualquier taller decían Pero yo veo que las cartas son la preparación de la iglesia previo a su venida. Porque fíjese que cuando el Señor da las cartas del Apocalipsis, termina de dar las cartas e inmediatamente comienza el tiempo de la venida, de la tribulación y la venida de Cristo. Entonces las cartas son como un mensaje de preparación. Fíjense esto, fíjese esto, fíjese esto, como que va lavando y planchando, lavando y planchando. Y si vamos a las cartas, no se preocupe que no me voy a poner a desarrollar cada una, pero la voy a mencionar. La iglesia de Éfeso, la prioridad es amar a Dios. Se habían desviado
hacían mucho activismo, mucha actividad, pensaban que con eso estaba más que bien, pero lo que les faltaba o de lo que se habían corrido y se habían desviado era de amar a Dios. Por lo tanto, la primera planchada de arrugas es: hey, vuelvan a la intimidad, vuelvan a amarme. No me importa tanto lo que hacen, me importa más lo que son. Quiero que vuelvan a mi presencia, porque ellos se habían desviado haciendo, y estaban orgullosos de lo que hacían. De hecho, hasta el Señor los felicita, como que wow, eran una recontra iglesia. Pero has dejado tu primer amor. Primera planchada de arrugas o de limpieza de manchas: vuelvan a mi presencia. Ámenme. Entremos en intimidad, en amor. Y Dios te está diciendo en esta noche: hey, entremos en intimidad, en amor. Prioridad, amar a Dios. Segundo, que es la iglesia de Esmirna, estar dispuesta a sufrir por el nombre de Jesús. Hoy en día, bueno, ahí el dibujo que puse ahí es una representación de cuando la iglesia era llevada al Coliseo para que muera en manos de gladiadores o de los leones que le soltaban. Y morían familias enteras por el nombre de Jesús, por no negar el nombre de Jesús. Pero la persecución ha estado siempre. Hasta el año 300 la persecución se manifestó 10 veces de manera distinta, con distintos emperadores. Luego vino el tiempo en que la iglesia se estableció con Constantino como la iglesia oficial, pero cuando vino la reforma protestante, nuevamente la persecución se retomó. Aunque durante ese tiempo, que fueron 1000 años, más de 1000 años, hubo un remanente fiel del Señor. Un remanente que, a pesar de que la iglesia católica era la oficial, había un remanente fiel que creía lo mismo que creemos nosotros, y fueron perseguidos. Fueron perseguidos. A muchos los mataban. Hoy en día, hermanos, hay iglesias, la iglesia del Señor, en algunos países de África, en algunos países de Asia, algunos países comunistas como Corea del Norte o en la China. Hay persecución y hasta los matan. Hasta los matan. Y el Señor está enseñándonos, o sea, en la planchada de arruga que está teniendo con esta iglesia y que nos quiere decir a nosotros es: hey, ¿estás dispuesto a morir por mí? ¿Estás dispuesto a que si se desata una persecución en Argentina y los cristianos comienzan a ser perseguidos y llevados a la cárcel o enjuiciarlos para muerte, ¿estás dispuesto? ¿Me vas a seguir siendo fiel? Esa es la planchada de esta iglesia. La próxima: corregir la doctrina errada en la iglesia de Pérgamo. Acá se habían metido doctrinas extrañas, los nicolaitas y la doctrina de Balaam. Y son doctrinas tóxicas, donde hay cosas muy, muy tristes que uno puede tomar de lo que pasaba con esta doctrina, estas doctrinas, la de Balaam y la de los nicolaitas. Y el Señor le dice: tenés ahí adentro a los nicolaitas, a los que siguen la doctrina de Balaam, hay que sacarla. Y la iglesia, otra lavada de manchas o planchada de ropa, es que la iglesia, mis hermanos, tenemos que tener conocimiento y estar constantemente en ver de corregir doctrinas que se nos puedan meter.
doctrinas que no correspondan con la palabra y el Espíritu de Dios. Si se nos meten doctrinas que nada tienen que ver con el Señor después nos va a juzgar por estar tolerando doctrinas que no son de Él. Otra más, expulsar a Jezabel de la iglesia. En la iglesia de Tiatira, Jezabel para estos tiempos es un espíritu perverso de inmoralidad sexual, de inmoralidad, de brujería, de lujuria, de cosas que es sensual. Y no solamente es una cuestión que se da desde las mujeres, se da en toda la iglesia, porque es un espíritu. Y hay que expulsarla. Una de las cosas que el Señor le reclama a esta iglesia es que la estaba tolerando. Toleras a esa mujer, a Jezabel, que hace que mis siervos, mis hijos forniquen con ella. No se puede tolerar. Hermanos, no podemos tolerar un espíritu como Jezabel. Hay que expulsarlo. Si nosotros vemos que algo de las características de Jezabel se manifiestan, hay que expulsarla. No se puede tolerar. Otra planchada de arrugas, vivir en el espíritu. La iglesia de Sardis es la iglesia en la cual se le dice al pastor, al líder de la iglesia: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y encima le dice el Señor: trabajá en lo que está por morir, todavía no murió. Porque ya se te murió un montón de cosas. ¿Y saben qué, mis hermanos? Este es un llamado a la vida en el Espíritu. A que la vida del Espíritu esté en nosotros. A que la llenura del Espíritu nos vivifique constantemente de manera espiritual y en todas las formas. Pero es un llamado a estar en conexión con el Espíritu Santo. En la iglesia nada funciona si no es por el poder del Espíritu Santo. Nada. La vida del Espíritu tiene que estar en medio nuestro, en cada ministerio, en cada cosa que hagamos. Hoy a la mañana estábamos con los hermanos de Ginosco tratando justamente el tema del templo, y vieron que hay una canción que dice: la casa no sirve de nada si tú no estás. Porque esa es la realidad. Si la presencia de Dios no está, no sirve de nada. Otra planchada de arruga, permanecer fieles y avanzar por las puertas que Dios abra. Esta es la iglesia de Filadelfia, es una de las iglesias que no tiene pero. O sea, vieron todas las otras iglesias, es como que el Señor viene diciendo una cosa, esto, pero, y ahí le manda la corrección. Filadelfia es una de las iglesias que no tiene pero. Que es como que Dios está contento con esta iglesia. Como que bien, pese a que eres chiquita, no tienes tanta fuerza, pero no me has negado, has sido fiel, estás haciendo las cosas bien. Y yo abro una puerta delante de ti que nadie va a poder cerrar. ¿Y saben qué, mis hermanos? No importa el tamaño, importa la fidelidad. Porque el Señor le abre puerta a la fidelidad. A la fidelidad. Y cuando el Señor abre puerta, hay que entrar, hay que ir. Por eso, para esta casa, el Señor nos abrió una puerta hacia el oeste y hay que entrar. Hay que entrar, hay que ir. Amén. Y último,
comprar de Él oro, vestidura y colirio para volver a sentarnos a su mesa. Porque la iglesia de la Odisea era la iglesia tibia, la iglesia que dijo: no me falta nada, tengo todo lo que necesito. Y el Señor le dice: ¿no te das cuenta que eres desventurado, pobre, ciego y desnudo? No te das cuenta. Por eso te aconsejo que de mí compres oro, vestiduras y colirio para tus ojos, para que veas. Y ahí es cuando después le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, no dice la iglesia, si alguno oye mi voz, porque la relación con el Señor siempre es personal y se vuelve comunitaria. Cuando muchos estamos escuchando la invitación del Señor a su mesa, vamos a ir de a uno, pero la vamos a disfrutar en comunidad. Y dice: si alguno oye mi voz, abre la puerta. Dice: yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Volveremos a sentarnos a comer juntos, porque esta iglesia había perdido justamente sentarse a la mesa de Dios, sentarse a comer con el Señor. Y el Señor siempre tiene la mesa puesta. El Señor siempre quiere que en su mesa haya hijos sentados, comiendo, disfrutando, tomando unos mates, un café, algo, pero en su mesa. A Él le encanta la comunión con sus hijos. Por eso que estaba triste con esta iglesia, porque lo habían dejado afuera. Estas son las arrugas y manchas que el Señor está trabajando en la iglesia en este tiempo. Estas son las cosas que el Señor quiere que la iglesia sea entendida en estos tiempos, para que no venga el Señor y nos agarre desprevenidos. Pablo dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? El Señor Jesús también lo dijo. Dice: pero ustedes no son de la noche, ustedes son del día. No son de la noche para que el Señor venga y los sorprenda. Al contrario, lo van a estar esperando. Ustedes son la novia que va a estar atenta esperando su venida. Ustedes son aquellos que van a anhelar que Él venga. No los va a sorprender. Y si con esto estamos atentos, hermanos, con todo esto, vamos a estar atentos a su venida, preparándonos para presentarnos a Él. Amén. Pasen los músicos, por favor. La iglesia debe ser entendida en los tiempos. La iglesia debe tener entendimiento para alumbrar, como dice Daniel capítulo 12, alumbrar el camino de muchos, ser entendidos en los tiempos para que nuestra luz alumbre, para que seamos como estrellas que resplandecen, porque vienen tiempos de oscuridad y hay gente que necesita que alumbren su camino. Tenemos que ser entendidos para no perdernos lo que el Señor está haciendo con la iglesia y ser entendidos de lo que está pasando en el mundo. Dios quiere una iglesia de entendidos. Isaacar, aquellos 200 de Isaacar, como dice la canción que después vamos a cantar, era la tribu de los entendidos. ¿Verdad? La iglesia hoy tiene que ser la tribu de los entendidos. No puede ser que la iglesia
esté dormida o no entienda lo que está pasando. Tenemos que ser los primeros en darnos cuenta acerca de los tiempos, acerca de las señales. Tenemos que ser los primeros en darnos cuenta y decirle a la gente: esto es lo que está pasando. Y llevarlos no a nuestra luz, aunque seremos luz en esos tiempos, tenemos que llevarlos a la luz de Cristo, que los ilumine, el lucero de la mañana, el que trae el amanecer, y se encuentren con Él. Esos somos nosotros, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, Papá, te damos muchas gracias por este tiempo y por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta noche nos estás desafiando a ser una iglesia entendida en los tiempos. Una iglesia, Señor, que te da lugar y que la sabiduría que viene de ti, la sabiduría que viene de tu Espíritu, resida en nosotros, Señor, de tal manera que sepamos entender los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vendrán, para hacer luz a aquellos que van a necesitar entender lo que está pasando, a aquellos que necesitan un guía, que los guíe en el camino en medio de la oscuridad. Nosotros seremos antorchas, Señor. Nosotros seremos estrellas. Nuestra luz resplandecerá, Señor, para aquellos que necesitan una luz en medio de las tinieblas, un entender los tiempos. Pero queremos, Señor, llevarlos a la luz más grande, a ti, Señor, que eres la luz del mundo. Danos ese entendimiento, Señor, y declaramos que somos una iglesia entendida en los tiempos. Declaramos, Señor, que somos como la tribu de Isaacar, una tribu de entendidos para este mundo que tanto lo necesita y lo va a necesitar. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos.